bien, como les hemos dicho antes, con nosotros está Jesús Martínez Salvador, que es el portavoz de Foro en el Ayuntamiento de Gijón. Seguimos, como ya les hemos dicho, con el plan de vías. Muy buenas noches, don Jesús, bienvenido a La Lupa. Muy buenas noches, un placer estar aquí en La Lupa una vez más. Bueno, a nosotros contar con su presencia. ¿Se puede aprovechar de alguna manera la estación provisional o eso es algo que hay que clausurar ya? Hombre, la estación provisional, como su nombre indica, nació con provisionalidad y con provisionalidad debe de finalizar, ¿no? Nosotros, que tuvimos la responsabilidad de gobernar en Gijón los últimos 8 años, pudimos suscribir un convenio muy importante para la integración ferroviaria en la ciudad de Gijón, que creemos que después de muchos viajes a Madrid, usted lo recordará, la anterior alcaldesa Carmen Morillón y de Fernando Couto, de ir a Madrid muchas veces para defender allí el proyecto que la sociedad civil gijonesa demandaba, que era un proyecto de integración ferroviaria en la ciudad, que respetara 3 pilares básicos: la intermodalidad, el soterramiento y la centralidad. Y de aquello que debería de estar tatuado en la frente de la alcaldesa, pues estamos llegando a unos niveles de degradación tras una gestión de este asunto tan nefasta, que el Ministerio de Transportes del Gobierno de España plantea a Gijón mantener la estación provisional y parece que el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias están incluso dispuestos a aceptar ese planteamiento. Bueno, la intermodal estaba nombrando. El equipo de gobierno y también el ministerio plantea que es cara y medioambientalmente no es muy conveniente. Medioambientalmente. Bueno, yo tengo que decir que hay 3 elementos que se están utilizando por parte del equipo de gobierno que son falsos. El primero de ellos es el decir que hay un aprovechamiento en tiempo a la hora de ejecutar la obra, cambiando la ubicación de la estación a Moreda o a la provisional. Bueno, lo primero que hay que decir es que en ese convenio al que yo hacía referencia antes, que lo he traído, que está aquí, que tiene la firma, entre otros, del ministro Ábalos, el mismo ministro que hoy ostenta esa responsabilidad del Gobierno de España, ha incumplido sistemáticamente el cronograma de obras que aquí aparece, puesto que si se hubiera respetado por el Gobierno de España lo que se firmó, la estación intermodal en el Museo del Ferrocarril hoy estaría en fase de construcción. Y en cambio, no solo es que no esté en fase de construcción, sino que el estudio informativo ni siquiera han podido terminar su redacción, está en suspenso, está suspendido porque no han sido capaces de terminar la tramitación, que el plazo expiraba el 31 de diciembre de 2020. Con lo cual, el intentar el propio PSOE vender un aprovechamiento en tiempo de cambiar la ubicación de la estación es un argumento muy perverso, porque no hay otro responsable que el Partido Socialista de que hoy en día no hayamos dado más pasos adelante en ese proyecto. El segundo elemento que está utilizando es el ahorro económico, de que es más barato, evidentemente, aprovechar una estación provisional o hacerla en Moreda. Y sí, es cierto que es más barato, pero ¿cuánto es más barato? Creemos que es importante, ¿no?, poner cifras y datos objetivos a los argumentos. El convenio del plan de vías, este convenio, cifra una inversión pendiente de realizar de 800 millones de euros, números redondos. El proyecto total son 1.000, de los cuales 200 ya se han invertido, quedan 800. La diferencia de hacer la estación en el Museo del Ferrocarril o de hacerla en Moreda es de 60 millones. Y de hacerla en el Museo del Ferrocarril o de aprovechar la estación provisional es de 80. Es decir, es un 6 o un 8% de diferencia el hacerla en un sitio o en hacerla en otro. Y hombre, nosotros creemos que por una diferencia porcentual tan pequeña, alejar la estación del centro, cuestionar incluso la posible intermodalidad, porque parece que queda en el aire el que haya estación de autobuses o no, y sobre todo, eliminar el soterramiento, que me parece la clave del proyecto de integración ferroviaria. En el Museo del Ferrocarril, el ciudadano de Gijón que pase llega y ve un edificio de viajeros pequeño y todo lo demás ocurre bajo tierra. Desde el Museo del Ferrocarril hasta el apeadero de la Calzada se genera un enorme bulevar que podría ser un verdadero pulmón verde de la zona oeste de la ciudad. Y en cambio, el Gobierno de España, con el acuerdo del Gobierno Principado y con el apoyo
del gobierno municipal de Gijón están dispuestos a, por ahorrar un 6%, alejar la estación del centro para construirla en superficie. Usted imagínese, recuerde esa imagen que yo le decía, un bulevar enorme, desde el museo hasta la calzada, todo zonas verdes, y ahora, con las dos propuestas que le gustan a la alcaldesa de Gijón, las dos propuestas que quiere Ana González, se construye una enorme estación en superficie, con todos los andenes de larga distancia y de ancho métrico en superficie, con una estación de autobuses en superficie y con un enorme aparcamiento en superficie. Encima de eso se cubre con una losa, y encima de esa losa se construye una carretera que es la entrada a Gijón por la Y. Bueno, no me salen adjetivos calificativos para definirlo. Por un 6% vamos a mantener la barrera ferroviaria que lleva separando el polígono de Moreda durante décadas. Por un 6%, que luego podremos cuantificar, si a usted le parece bien, cuánto supone al ayuntamiento y al Estado ese 6% al año, porque recordemos que esto se va a pagar en 25 años, ¿no? Es ridículo, es ridículo. ¿Y a qué responde? A un único interés. El PSOE no quiere nada más que lo suyo, no respeta lo que aprobaron todos, no respeta lo que aprobó su propio partido, porque quien lo lideró en Gijón fue un partido diferente, fue Foro. Lo lideró Foro, pero lo aprobaron todos los grupos municipales del ayuntamiento con el respaldo de la sociedad civil. Y eso es lo que el PSOE no soporta. Bueno, vamos a ver, usted ya sabe que una crítica que hacen a tener la estación en el museo, o los aledaños del museo, es que el suelo es, digamos, es muy problemático, el subsuelo, y que ponerse a hacer todo subterráneo, incluso a más de 20 metros, o por ahí, de altura, hacia, podemos decir, de hondura, en vez de altura, de hondura de la estación, bueno, que iba a generar problemas, incremento de tiempo, gasto de más tiempo y sobrecostes importantes. Ajá. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el hacer una estación soterrada no es algo que solo se intente hacer en Gijón, ¿no? De hecho, la mayoría de estaciones contemporáneas que se han construido en los últimos años y que están construyéndose actualmente son soterradas. Entonces, bueno, el intentar que Gijón no pueda tenerla ya es un argumento muy pobre. La ingeniería civil hoy en día, año 2021, como usted comprenderá, está preparada para salvar todos esos obstáculos. Y respecto a los sobrecostes, hombre, dos cosas. La primera, yo entiendo que cuando la gente habla de sobrecostes, habla de obras y de PSOE, la palabra sobrecostes venga a la mente de todos, porque es lo que nos dice la historia, ¿no? de España y de esta región. Pero una obra bien ejecutada no tiene por qué tener ningún tipo de sobrecostes, hay que ejecutarlas bien. Ya sabe que mucha gente dice que la S y la O del PSOE son sobrecostes en obras, no de socialistas obreros. Pero bueno, y sobre todo, y lo más importante, yo he escuchado a la alcaldesa hablar de los posibles sobrecostes. He escuchado incluso al concejal de movilidad y concejal de Izquierda Unida, el señor Martín, hablar de sobrecostes. Y yo lo que me pregunto es si se han leído el convenio, si se han leído este convenio que quieren romper. Este convenio que quieren romper el gobierno local de Gijón, una de dos, o no se lo han leído o están mintiendo a la gente, porque este convenio dice claramente en su artículo 6º que el ayuntamiento no asumirá ningún tipo de sobrecoste derivado de las obras. Solo Adif es responsable de asumir los sobrecostes. El ayuntamiento solo asumiría sobrecostes en el caso de que estos se localizaran en la urbanización de los suelos del ámbito del Solarón, que es la competencia directamente municipal. Urbanizar los terrenos del Solarón. En todo lo demás que puedan aparecer sobrecostes, el responsable es Adif. Entonces, yo me pregunto, o no se lo han leído, o si se lo han leído, ¿para quién trabajan los responsables políticos del gobierno de Gijón? ¿Trabajan para Gijón? No, porque el Gijón no tiene que asumir nada de esto. ¿Trabajan para Madrid? Pues si trabajan para Madrid es importante que la ciudadanía gijonesa lo sepa. Bueno, la cuestión de la centralidad, aquí lo ha dicho quien acaba de nombrar, al concejal de la movilidad, Aurelio Martín, ha dicho que la clave hoy día de la movilidad no la da tener estación intermodal 300 metros a un lado a otro, sino el propio Metrotren, las paradas Metrotren en el itinerario. En principio, desde a Pedro de la Calzada hasta Caboñes, las 7 paradas, que la estación intermodal se relativiza mucho ante esta estructura de paradas. Bueno, yo lo que le puedo decir a este respecto es que para poder analizar la idoneidad de la estación en un sitio o en otro, solo por la centralidad,
deberíamos estar comparando la misma estación en los dos sitios. Si usted me dice que la misma estación en Moreda o la misma estación en el Museo del Ferrocarril distan entre las dos de construirlas 80 millones de euros, se podría valorar, pero es que, como le explicaba antes, ese no es la realidad. La realidad es que la estación en el Museo del Ferrocarril está más cerca del centro, pero es otra estación. Esta estación está soterrada, eliminando la barrera ferroviaria. Y en Moreda, o en la provisional, no existe soterramiento, existe que está en superficie, a la vista, se mantiene, es decir, toneladas de hormigón y de cemento armado separando la ciudad de Gijón en dos. Entonces, no podemos reducir el debate a la centralidad porque no estamos hablando de lo mismo. Comparar peras con manzanas, pues no es posible. Entonces, quiere decir que el intermodal no tiene mayor interés, que ese papel lo está jugando las estaciones que hay en el itinerario, que la gente va a ir a esas estaciones. Bueno, estamos obviando la larga distancia. Yo aspiro a que algún día lleguen trenes de alta velocidad de AVE a la ciudad de Gijón, aspiro a ello, con lo cual es importante dónde esté la estación para la llegada de esos trenes. Es cierto que el ciudadano gijonés no se va a Madrid todos los días, pero sí puede coger el Metrotren todos los días, ¿no? Con lo cual, si la estación fuera la misma, podría ser menos importante ese argumento, pero como no es la misma, en un lado está por abajo y se aprovecha lo de arriba para que disfruten las personas, eso que tanto le gusta decir a este gobierno local, del urbanismo táctico, de la movilidad sostenible, eso se consigue soterrando la estación en el Museo del Ferrocarril. Poniendo la superficie en Moreda, no se consigue eso, sino que se consigue todo lo contrario. Se consigue disminuir a la mitad el parque de Moreda y tener una enorme estructura de cemento que, por mucho que le pongamos arbolitos alrededor para intentar disfrazarla, sigue siendo una mole de cemento. Bueno, ¿qué le parece la cuestión del Banco Europeo de Inversiones? ¿Valora usted ese supuesto rechazo que dijeron que iba a tener el proyecto, que ya se desentendía de él? Bueno, es una vez más otra mentira del gobierno local de Gijón. Nosotros, Foro, en los últimos meses, antes de las elecciones, cuando se tenía la certeza de que se iba a firmar el convenio, se habló con el Banco Europeo de Inversiones. El Ayuntamiento de Gijón habló con el Banco Europeo de Inversiones y le explicó el proyecto. Y desde ADIF, que es quien tiene contacto recurrente con el BEI, porque obviamente tiene más proyectos de los que hablar, desde ADIF se les informó, se les pasó la documentación del convenio, que en aquel momento, en marzo de 2019, el convenio era el único documento firme que existía vinculado a este proyecto. Y el BEI informó que se adaptaba a los criterios de movilidad en las ciudades que ellos están financiando y que eran proclives a estudiar en profundidad la posibilidad de financiar este proyecto. Como todos ustedes saben, hubo elecciones en mayo, hubo un cambio de gobierno y nos tememos que no se movió ni un solo papel en estos 2 años, desde que hubo el cambio de gobierno, desde ese marzo del 19, no se ha movido un solo papel para que el BEI financie el proyecto. Yo me imagino las oficinas del BEI en Luxemburgo, allí todos los técnicos del BEI trabajando, decenas de llamadas, regiones y ciudades de toda Europa llamando para intentar financiar los proyectos, y dirán ellos, ¿y estos de Gijón? 2 años sin respirar, sin dar señales de vida, sin enviar un papel aquí. Dirán ellos, hombre, pues evidentemente no va a estar en mi agenda de prioridades del BEI financiar un proyecto en Gijón, cuando los responsables políticos que deberían estar liderando e impulsando el proyecto lo están tirando por tierra. Es absurdo. Aún así, no tiene tanta importancia. Y le voy a decir por qué. Porque este mismo convenio, al que yo no paro de hacer referencia, porque está publicado en el BOE, y es lo que vale, dice que la financiación externa, preferentemente, deberá de ser del BEI, pero no dice que tenga que ser del BEI. Se puede estudiar cualquier otro tipo de financiación pública, los famosos fondos de reestructuración europeos, cualquier otro fondo de financiación pública o privada. La mayoría de obras en Asturias se han financiado se ha recurrido a la financiación privada. El Euribor está a menos 0,5. A 25 años, lo que debería de pedir el Ayuntamiento, o sea, el Gijón al Norte a la banca privada, tendría un tipo de interés fijo bajísimo. De hecho, una vez más hago referencia al convenio, en la tabla de simulación de créditos que aparece un tipo de interés del 2%, superior a lo que el BEI ofrece, porque se hizo ya de manera conservadora para que nadie se pudiera llevar una sorpresa. ¿Se ha explorado esa opción? No se ha explorado. Es que me causa mucha sorpresa cuando se intenta tirar por tierra este proyecto, porque
el BEIN dice que no lo puede estudiar porque no tiene la documentación. No dice que no lo puede estudiar porque no tiene la documentación. Señor Neira, ¿sabe cuánto invirtió Adif en España el año pasado? No. En inversiones en toda España. 1.920 millones de euros. En plena pandemia, ¿eh? En plena pandemia. 1.920 millones de euros. Un 7% más que lo que se invirtió en 2019. ¿Sabe cuánto le supondría a Adif la inversión del plan de vías de Gijón vinculado al préstamo anual, al año? ¿Cuánto le supondría la inversión máxima? 12 millones de euros. Sí. 12 millones de euros. Bueno, es que el ayuntamiento, en mis cálculos, son 4 millones o así, más o menos. Esos 12 millones es un 0,6% de lo que invierte Adif. Con lo cual, hombre, como comprenderá usted, digo yo que un 0,6% para Gijón bien podrá destinarse. Y decía lo de Gijón, y es cierto. Gijón viene invirtiendo de media, el ayuntamiento, unos 20 millones de euros, 20 y tantos millones de inversión al año. Ejecutada, presupuestada 30, 40, es decir, se está ejecutando inversión menos del 50% de lo que se presupuesta. El Ayuntamiento de Gijón en sus años máximos estaría pagando 6 millones al año de amortización del préstamo. Nunca podría descuadrar las cuentas del Ayuntamiento el poder tener que hacer esos pagos. Y es más, le voy a decir otra cosa. Si se vendiera alguna parcela del solarón, iría a descontar del préstamo, con lo cual se podría incluso reducir esa... ¿Qué le parece el papel del Principado en términos ya, usted que lleva, este es el tercer mandato que está en el Ayuntamiento, el papel del Principado respecto a este proyecto? Los distintos gobiernos que hubo, además. Bueno, pues, mire, le voy a poner un ejemplo. En el año 2012-2013, la entonces ministra del Partido Popular, Ana Pastor, ministra de Fomento, quiso, fue la primera, de hecho, creo que habló de ello, quiso que la estación provisional fue la primera que propuso que se mantuviera, que no fuera provisional y que quedara permanente. Evidentemente, el Ayuntamiento de Gijón lo rechazó. Y gracias a mucho esfuerzo se pudo conseguir un convenio tan bueno para Gijón como este. Pero el Principado también lo rechazó. Mire usted, también lo rechazó. Y también estábamos en crisis en aquel momento, ¿eh? No era un momento boyante en la economía española. En cambio, el Principado ahora acepta. Claro, cuando gobierna el PP en España, el Partido Socialista exige. Cuando gobierna el PSOE en España, el Partido Socialista en Asturias acata. Y los únicos que exigimos siempre al gobierno de España somos los de Foro, porque somos los que de verdad estamos trabajando por la mejora de nuestra región y de nuestra ciudad. Y usted sabrá bien, como bien usted sabe, solo cuando Isidro Martínez Oblanca era el diputado que podía decidir la aprobación del presupuesto de España, Asturias recibía una inversión importante. Y por eso se pudo firmar este convenio. Porque cuando se acordó este convenio, luego Ábalos, después de la moción, lo asumió el compromiso. Pero cuando se redactó y cuando se acordó este convenio, es cuando el diputado nacional de Foro podía hacer el voto 176 en la aprobación de los presupuestos. Yo creí que me iba a decir que el Principado nunca movió un dedo, porque yo siempre vi más o menos una laxitud para ser una de las tres administraciones, pero bueno, si ustedes en la época de 2012 veían al Principado activo en este proyecto, usted sabrá, yo soy observador. No era un interés electoralista para no aceptar una propuesta del Partido Popular. El consejero Fernando Lastra, yo creo que tuvo altura de miras a la hora de trabajar en este proyecto y lo hizo. Vamos a ver, el caso es que llevamos 18 años de atasco desde el primer convenio. ¿Cómo se puede explicar ese atasco, 18 años? Distintas coyunturas, al principio pues había un momento de crecimiento fuerte, la economía estaba creciendo casi al 4% en aquella época, el socavón 2008-2013, luego remonta 6 años hasta la pandemia de crecimiento económico permanente en la economía. Al final, ¿cómo se puede explicar, no que vaya despacio, sino que esté atascado? Que aquí se hayan quitado las vías, que se hayan derribado estaciones que tenían una buena salud, pero bueno, esa era la decisión, y que no se haya hecho nada más, aparte de la estación provisional de los 14 millones. Bueno, pues se explica muy fácilmente. En el año 2004 entró el gobierno de Zapatero en España y hizo todo lo posible por cambiar este proyecto. Paralizó la obra del Metrotren, cambió el trazado del túnel del Metrotren. De hecho, cuando llegamos en 2011 al gobierno de Foro del Ayuntamiento de Gijón, la sociedad Gijón al Norte estaba en causa de disolución, en quiebra técnica y con una morosidad galopante. Incluso los bancos que tenían que financiar el crédito se negaban a conceder el crédito. Esa era la realidad de lo que había en Gijón al Norte, que es la sociedad que gestiona este proyecto. Y se pudo avanzar, insisto, cuando
un gobierno central en Madrid necesitaba el voto de un diputado de Foro. Mientras tanto, no movió un dedo. Hoy en día, en los próximos, está iniciando las obras de la estación de Abando en Bilbao. Pero claro, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, del PNV, pues presiona y consigue que su estación sea una realidad. Estación, por cierto, al lado de la antigua estación de Abando, al lado del casco histórico de Bilbao y, por supuesto, soterrada, con todo soterrado. Allí no se plantean las tonterías que nos vienen a ofrecer a los asturianos. Allí, 724 millones. Claro, allí sí. Bueno, mire, vamos a ver. Es que yo veo otra película. Veo que el gobierno Zapatero, eso que dice usted, el gobierno de Rajoy lo mismo. Sí. Durante 6 años. De hecho, ustedes no movieron una piedra. Porque estaba el gobierno. Vamos a ver, aquí los gobiernos de España son los principales en este proyecto. Pero Entonces, no hicieron nada. Este gobierno de ahora tampoco. Vamos a ver, desde el minuto que llegó ya se veía que esto no gustaba. Pero es una película continua, que se pasan el relevo unos ministros a otros, unos partidos a otros, y aquí no se invierte. Lo he dicho. El parón viene por los gobiernos centrales. Cuando hubo un partido que podía desbloquear algo en Madrid es cuando se consiguieron las inversiones. Hombre, evidentemente el gobierno local de Gijón no puede licitar esta obra. Inversiones no se ejecutaron. Hombre, porque no llegó a tiempo, porque hubo una moción de censura antes y se paralizó todo. Y yo le estaba poniendo el ejemplo de Bilbao. Y me dirá, bueno, hombre, es que el PNV, bueno, miremos a Vigo. ¿Qué está ocurriendo en Vigo? En Vigo se va a inaugurar este verano la estación de Urzaiz de tren de AVE, soterrada, pero claro. Pero tenían una ministra, allí claro, ellos. Bueno. Claro, tenían a Ana Pastor. Y que David Caballero, a lo mejor, la gente no se ríe y se lo toman en serio, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Gijón? Es muy difícil de justificar, 18 años Hombre, así. Yo lo que veo es que en Vigo están haciendo la estación soterrada, en Bilbao también, y en Gijón nos quieren ventilar, nos quieren liquidar con una estación provisional de tercera división. Y eso, nos tememos que es lo peor. Nos tememos que es lo mejor que Ana González puede ofrecerle a Gijón. Y es que cuando empiecen esas obras, si empiezan en 2024 cuando hablan, Ana González ya no va a estar en Gijón. Ya no va a estar en Gijón. Y ese va a ser el legado que nos va a dejar a todos los gijoneses. Un pufo y una chapuza para toda la vida. Vamos a ver, hay una crítica que no sé cómo se pueden ustedes defender, es que ustedes hicieron lo mismo con el proyecto anterior. Había un proyecto aprobado, hombre, había un proyecto aprobado, no me diga que no con la cabeza, había un proyecto aprobado, estaba aprobado legalmente. Usted puede decir, tenía tal mayoría o no tal mayoría. No, pero los proyectos están aprobados, cuidado. Legalmente, si tiene mayoría, que es mucho mejor que sea el 100%, la gente que lo apoye sí. Tiene un proyecto apoyado y ustedes lo desecharon. Eso es así. Y eso fue también empezar desde cero. Eso es así. No. A ver. Fue volver a 2002, que es donde no se debería haber salido nunca. La alcaldesa se dedica a intentar extender esa mentira por los consejos de distrito a los vecinos de Gijón. En 2006 no hubo ningún consenso. O si lo hubo, fue un consenso de socialistas. Se pusieron de acuerdo los socialistas de Gijón con los socialistas de Asturias, con los socialistas de Madrid. Y entre ellos decidieron que había que cambiar el plan de vías de Gijón. Y que lo que iba a ser en el centro iba a ser en Moreda. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por revitalizar la zona oeste de la ciudad? ¿Por cohesión territorial? ¿Por equilibrio de inversiones? No. Lo hicieron porque era en la época del boom inmobiliario. Y el PSOE no quería ser ajeno a la especulación urbanística. Y quisieron colocar la estación en Moreda porque así liberaban un terreno enorme delante hasta la Plaza del Humedal para poder jugar con ese suelo y para poder construir aquellas grandes torres, usted se acordará, aquellos proyectos megalómanos. Y Foro, evidentemente, no va a ser cómplice de ese proyecto. Porque no, es el proyecto que Gijón quería. Y comparar un consenso de socialistas con que todos los grupos municipales del ayuntamiento, con el respaldo de la sociedad civil, por unanimidad, junto con el gobierno de Asturias y con el gobierno de España, firmen este convenio histórico. Hombre, yo qué quiere que le diga, pero veo muchas diferencias entre una cosa y la otra. Desde que empezamos la entrevista es el único punto débil que le acabo de ver, claramente. Mire, vamos a ver. Las plusvalías urbanísticas que estaban planeadas no llegaban a financiar todo el proyecto. Tan es así que, como dije en otras entrevistas, una altísima personalidad del Principado, y cuando se hablan esos términos uno puede imaginar más o menos quién puede ser, me dijo, hablando posiblemente, es que no salen las cuentas para Gijón al Norte, esos pisos no van a financiar. O sea, no me diga usted que querían llenar papelotazos porque era lo pensado. Y eso no llegaba a financiar. Quizá no me explique bien. Lo que quiero decir es que el proyecto se basaba en una finalidad, que era que no hubiera que poner
un duro por parte del Estado. Querían que se financiara todo con las plusvalías urbanísticas. Y si faltaba algo, ponerlo, evidentemente. Pero es que aquí... Bueno, no está mal pensado eso tampoco, ¿eh? Poder pagar, el ayuntamiento tampoco tenía que poner dinero. No solo el Estado, el ayuntamiento. No está mal. No está tan mal que vimos cómo acabó. Que ni siquiera Gijón... Eso es otra cosa. Claro. Bueno, y dos, la parte de... Es la realidad. No, bueno, vamos a ver, no acabó, estaba ahí, llegaron ustedes y no quisieron ese proyecto, y Ana Pastor tampoco, cuidado, no solo ustedes, nadie quería ese proyecto luego, por los cambios de juego de equipos políticos. Vamos a decirlo Gijón al Norte estaba en quiebra, en causa de disolución, la sociedad que tenía que tirar de ese proyecto. Vamos, hombre, pero pusieron dinero entonces, 36 millones y dejó de estar en quiebra, y se acabó, o sea, ese no es el asunto. Morillón, el proyecto ustedes... Morillón y las otras administraciones. Entonces, ustedes no optaron por otro proyecto, es que es así. Y por otra parte, lo de la mayoría, cuando uno mira los textos legales o la historia, no se anda hablando si a eso lo apoyaron todos los concejales de Gijón o no. El caso es que estaba apoyado por las tres administraciones. Ustedes es mejor todos, como en el plan de urbanismo, ustedes lograron que lo apoyara todo el mundo. Dale, de acuerdo, si ese mérito político nadie se lo niega a ustedes, siempre se ha resaltado, pero hay que recordar otras partes. Ustedes tomaron una opción que en principio era volver a una posición anterior, pero bueno. Señor Reira, disculpe. Ya sabía que en este punto usted y yo íbamos a discrepar. Volver a garantizar intermodalidad, centralidad de soterramiento, nada más, nada más. Estamos hablando de que por 60 millones se quiere echar abajo eso. Por un 6%. Nosotros... No, la intermodalidad ahora también reconocieron hacer la estación de autobuses. Eso no es tan difícil, usted ya lo sabe. Pero la estación de autobuses en superficie no es tan difícil. Una de las tres la mantiene, vale. Bueno, vamos a ver. Gijón al Norte, no está foro. ¿Por qué no está foro en Gijón al Norte? Bueno, pues precisamente porque estamos viendo, desde que se renovó la corporación, que están haciendo una serie de artimañas, de jugadas muy oscuras, que no se trasladan a los grupos municipales del ayuntamiento, y precisamente no interesa al gobierno municipal de Gijón que foro esté en Gijón al Norte. De la misma manera que tampoco está, por ejemplo, Podemos, ¿no? Teniendo en cuenta que son partidos que por el número de votos deberían de estar ahí. ¿Pero le interesa que esté el PP? Bueno, entiendo que le interesa que esté a lo mejor un partido que no va a hacer una oposición tan firme como podemos estar haciendo otros. ¿Y ustedes pelearon por eso? ¿Dijeron que querían estar? Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué razón dio la alcaldía? No, nos dijeron que era una decisión política y que no íbamos a estar en el Consejo de Gijón al Norte. Ya entendemos por qué, Una razón política, claro, ¿de qué va a ser si no? Ya entendemos por qué. Bueno, otra cosa, que ayer lo comenté a alguno de los portavoces que entrevisté. Desde el principio, Ábalos no engañó, Bueno, se engañó, aquí dijo una serie de cosas, pero cuando manda un proyecto, hacer un proyecto de un estudio, nada más llegar, y ese estudio se prolonga tiempo y tiempo, a las claras está por donde se quiere ir. Un estudio de 600.000 euros, No estamos hablando de los PowerPoints que hizo la alcaldesa en verano para intentar convencer a los vecinos. 600.000 euros. Un trabajo que tardaron 24 meses en elaborar y que concluye que la estación en el museo entra dentro de los términos económicos y que es perfectamente viable de construir. ¿Qué es lo siguiente que hacen? Suspender la tramitación de ese estudio. Suspenderla, está suspendida, porque faltan la elaboración de los informes. Pero es que la alcaldesa y el señor Ábalos no solo prometieron aquel día antes de las elecciones refrendar el convenio, es que la alcaldesa actual y sus 10 concejales socialistas del gobierno, junto con el concejal Aurelio Martín, en el pleno de agosto de 2019, a los 15 minutos de llegar al gobierno, ratificaron, junto con el resto de grupos por unanimidad, los compromisos de gasto que conlleva el plan de vías. Por eso cuando hablan de que este convenio es un papel mojado, el otro día la señora Pineda decía que no había estudios, que no vale para nada. Mira, en la corporación actual del Ayuntamiento de Gijón aprobó por unanimidad un compromiso de gasto de 111 millones de euros desde 2021 hasta 2045. Para que vea usted si es importante este convenio. 111 millones de euros comprometidos del Ayuntamiento de Gijón hasta 2045. Eso mismo lo han tenido que hacer las otras administraciones firmantes. Si alguien impugna el presupuesto porque no contempla lo que aquí aparece cada año, se puede declarar un presupuesto nulo. O sea que imagínese usted si es importante o no haber firmado este convenio. Si no apareciera la cantidad consignada en el periodo en el que se puede, por supuesto. Bueno, otra cuestión, lo nombró aquí varias veces, que pregunto a todo el mundo. El Solarón, ¿cuál es el destino que le daría foro? Cuando yo insisto mucho en que esto debería ser la Biblia, también lo digo para el Solarón, pero claro, respetando los términos de aquí.
Es decir, si se va a hacer la estación en el museo con la inversión prevista, entiendo que en el Solarón hay que respetar lo que se firmó, porque es necesaria también la venta de ese suelo para financiar en parte de esto. Ahora, si la estación no va a estar en el Museo Ferrocarril, no va a ser soterrada, se va a reducir la inversión sustancialmente, pues hombre, ya que revisamos, vamos a revisarlo todo, porque no va a ser Gijón siempre el tonto de la película, ¿no? Si el Estado va a rebajar la inversión en Gijón sustancialmente, pues a lo mejor el Ayuntamiento no tiene que urbanizar esa zona y tiene que mantenerla como zona verde y tiene que hacer una zona de disfrute importante. Ese debate no tenemos ningún problema en abrirlo. Ahora, si se respeta esto, se respeta para todo, pero si se rompe, pues también habrá que romperlo para todo. Aquí el proyecto, si falla, si al final el Banco Europeo de Inversiones no se recurriera a él, si no hay plusvalías urbanísticas, digamos que se financia todo sobre los ingresos de las administraciones. Como los ingresos de las administraciones tienen muchos más compromisos que eso, no sé si es muy, digamos, si es muy realista pensar que el Estado, que es la principal locomotora a la fuerza de esto, va a aceptar renunciar a todas las plusvalías urbanísticas de la zona por el hecho de que 2 veces hayan salido esas parcelas a licitación y nadie las haya querido, a subasta y nadie las haya querido comprar. Me parece que no es muy realista. Y no porque le tenga manía a Gijón, sino porque inicialmente se pensaba ya en tener algún tipo de ingresos. Renunciar. Bueno, como explicaba antes, la anualidad que debería pagar el Estado por ese préstamo para las inversiones a 25 años no le supone ninguna tensión económica, ¿eh? Estamos hablando, como decía, de un 0,6% de su presupuesto de inversión anual comparado con el del año pasado. Aún así, yo entiendo que el Estado quiera recuperar parte de la inversión. Y como decía antes, si se respeta el convenio y los términos aquí, no habría ningún problema. Lo que está previsto para el Solarón no es la macrourbanización del 2006 del PSOE. Es un proyecto muy racional, con unas edificaciones de una altura normal y combinando con zonas verdes, con lo cual se podría mantener el uso lúdico que tiene el Solarón ahora mismo, combinado con viviendas. Otra cuestión ya, la parte, ¿ustedes están dispuestos a negociar sobre el proyecto que está diciendo el Ministerio y que está diciendo el Ayuntamiento? Nosotros siempre estamos dispuestos a acudir a una llamada para reunirnos y poder negociar. Siempre. Ahora, no ha ocurrido hasta ahora y, la verdad, viendo cómo el Gobierno está gestionando este asunto, me temo que no nos van a llamar. Pero ni a nosotros ni a nadie, porque la realidad es que ninguno de los grupos municipales de la oposición estamos teniendo información de este asunto más que por los medios de comunicación, hasta el punto, es que es tan rocambolesco que toda la oposición, es que, dése cuenta, es que en Gijón, es un caso para analizar. Yo no creo que haya muchas ciudades en España donde toda la oposición, desde Vox hasta Podemos, de manera recurrente y habitual, tienen que firmar juntos todos, porque es que si no es un atropello democrático lo que estamos sufriendo constantemente. Toda la oposición en Gijón firmó la convocatoria de una comisión de urbanismo para que la alcaldesa explicara qué está pasando con el plan de vías y con las propuestas que hace el Ministerio. Y acabó la comisión y la alcaldesa no dio ni un solo dato, y según salió de la comisión, cogió los medios de comunicación y les explicó las propuestas, y a nosotros no nos dijo nada. Entonces, como comprenderá, con esa sistemática de trabajar es complicado que algún grupo, entiendo yo, pueda cambiar de postura. Desde luego, Foro puede sentarse a negociar con quien sea, pero tiene claro que respeta los tres puntos fundamentales de este acuerdo. El resto de partidos tendrán que posicionarse. Bueno, vamos a ver, hay un 15-12 en este momento, tiene que sentarse a negociar porque hay que llevar a un pleno del ayuntamiento el cambiar un convenio. Espero que lo lleve al Pleno, porque por principio de seguridad jurídica y de defensa de actos propios, esto tiene que pasar por el Pleno, porque pasó por el Pleno para aprobarse. Por eso digo, no entonces habrá que hablar, ellos mismos dicen que están seguros que va a haber una amplia mayoría, que hay un tiempo, lo decía Aurelio Martín, hay un tiempo para la protesta y hay un tiempo para negociar, y estoy seguro que vamos a llegar a acuerdos. El mismo Aurelio Martín que pidió el soterramiento y que lo llevó al Pleno para que se aprobara el soterramiento, y se aprobó en el Pleno de Gijón el soterramiento de todas las vías hasta la calzada, y Morión y Couto se fueron a Madrid con el soterramiento y lo consiguieron, y ahora dice que el soterramiento no es importante. El mismo Aurelio Martín dice eso, ¿no? Bueno, esto es como de las hemerotecas. A mí eso no me gusta porque a todos nos cogen en contradicciones. Bueno, yo creo que la política hoy en día está tan denostada que hay que respetar un poco la palabra. Desde luego, a Foro no nos va a encontrar en esos juegos, lo tengo claro. Ya, pero le repito otra vez el 15-12. En principio, se va a ir a un pleno en un momento determinado que habrá que tratar este asunto y someterlo a una votación.
¿Usted por dónde cree que puede haber los puntos flojos de ese bloque de la oposición? Bueno, desde que se renovó la corporación en este ya mandato que llega a su Ecuador, ha habido varias veces que en el Pleno se han hecho votaciones respecto a mantenerlo firmado en el convenio, que no se moviera ningún planteamiento de los recogidos aquí, y en esas votaciones, en alguna ocasión, Ciudadanos y Podemos han sido un poco comprensivos. Bueno, sí, comprensivos es una palabra que se puede utilizar. Bueno, a lo mejor en televisión no queda bien decir otra, pero bueno, ellos han votado diferente a lo que pone aquí en alguna vez, con lo cual, a priori, podrían ser los que entiendo que podrían ser más proclives a moverse. Nosotros, desde luego, tenemos claro que, como decía, esto, publicado en el BOE, vale mucho más que romper esto para intentar hacer otro que encima es peor, porque usted sabe que cada papel que se manda a Madrid hasta que lo firman pasa tiempo, pasan meses o años. Entonces, bueno, habría que ser muy temerario para votar en contra de esto, para conseguir algo peor con suerte en el futuro. Llegamos al final, ya pasan 35 minutos. Muchas gracias, don Jesús, por venir. Pues hemos atendido, como siempre, a todos los portavoces con mucha atención a lo que decía y esperemos que todos ustedes lleguen a una solución, sea una, la otra, o una tercera, o cuarta o quinta, que al final sea pronta en el tiempo y satisfactoria para los intereses generales de Gijón. Que sea pronta en el tiempo es importante, pero que llevamos 2 décadas de retraso no puede servir como excusa para que ahora nos cuelen cualquier chapuza en Gijón. Que sea pronta en el tiempo, pero que sea buena para la ciudad, eso es lo importante. Muchas gracias, señor Neira, un placer estar aquí en Canal 10. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un pequeño alto y seguimos enseguida con el programa.